Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un refuerzo del trabajo que se debe realizar en la unidad 1. Utilicemos las razones trigonométricas, dirigida por el tutor virtual de matemática Remberto Damari Galdames, del primer año de Bachillerato General de la Implementadora Educativa Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Comencemos haciendo un poco de historia y de definición en relación a la trigonometría, que es la rama de la geometría que se enfoca a la medición de los triángulos, especialmente el triángulo recto, que es el que se ve más involucrado en este tipo de ejercicios relacionados a las razones trigonométricas. Tiene importante aplicación, como todos sabemos, en astronomía, navegación y para medir todo tipo de longitudes de manera indirecta, como la altura de pirámides, edificios, montañas, etc. Ya de todos es conocido por la historia que los egipcios fueron unos de los precursores de la utilización en gran medida de la aplicación de las razones trigonométricas. Veamos el siguiente esquema del triángulo rectángulo que se nos presenta en esta lámina. Todos sabemos que para que un triángulo sea rectángulo deberá poseer un ángulo de 90 grados. Obviamente el resto de los ángulos, es decir, los otros dos que complementan los ángulos internos del mismo, estos deberán ser agudos y ambos deberán sumar 90 grados, ya que sabemos que la suma interna de los tres ángulos de todo triángulo es 180 grados. A estos dos agudos también se les llama complementarios y repito, la suma de ellos es de 90 grados. Analicemos de mejor manera este esquema triangular, donde podemos observar que tomaremos como referencia el ángulo alfa, es decir, que coincide con el vértice A mayúscula del triángulo recto ABC. Y a partir de él podemos encontrar las 6 posibles relaciones o razones que conoceremos como razones o funciones trigonométricas. Pero antes de pasar a analizar el tema de cómo debemos entender todos los componentes que tiene el triángulo rectángulo, debemos saber que el lado que está de frente al ángulo alfa, en este caso el lado A, lo conoceremos como opuesto o cateto opuesto. De igual manera, el que se encuentra contiguo al ángulo alfa, es decir, el ángulo adyacente, el que está pegadito, lo conoceremos, repito, como lado adyacente y ese está nominado con la letra B minúscula en color rojo. Obviamente nos queda nada más un lado de este triángulo y es el lado más grande, que siempre conoceremos como hipotenusa y en este caso está señalado con una letra C minúscula de color rojo. Repitiendo, en todo triángulo rectángulo vamos a tener dos lados pequeños, en este caso el A y el B, a los que conoceremos como opuesto y adyacente, y el lado más grande que conoceremos como hipotenusa. En esta oportunidad, estimados estudiantes, yo quiero que ustedes conozcan un recurso mnemotécnico, porque uno de los grandes problemas que enfrentan los estudiantes es el cómo memorizar los lados que se relacionan para las diferentes razones trigonométricas. El SOHCAHTOA es un recurso mnemotécnico que nos permite con facilidad poder memorizar todas las razones trigonométricas y su relación de lados. Es decir, el seno, en este caso, relaciona el lado opuesto, la hipotenusa, que lo vemos en colores rosados, el coseno, que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa, que lo observamos con las letras verdes,
y la tangente que relaciona al lado opuesto entre el lado adyacente, que lo observamos con las letras de color naranja. Fortalezcamos aún más el recurso mnemotécnico del SOHCAHTOA. En síntesis, podemos decir entonces que el seno, la letra S mayúscula, relaciona al lado opuesto entre la hipotenusa, que el coseno relaciona al lado adyacente entre la hipotenusa y que la tangente relaciona al lado opuesto entre el lado adyacente. Quedándonos de la siguiente forma ya las razones trigonométricas, siempre basándonos en el ángulo que venimos analizando, que era el ángulo alfa. Seno de alfa sería opuesto entre hipotenusa, la cosecante, ojo, es la inversa del seno. Es decir, si yo conozco el seno, ya prácticamente conozco la cosecante, en vista que solo se invierte. El denominador pasa a ser numerador, la hipotenusa, y nos queda el numerador como denominador, que es el lado opuesto. De igual forma sucede con el coseno de alfa, que es el lado adyacente entre la hipotenusa, y la secante, siempre el ángulo alfa será la hipotenusa sobre el lado adyacente. Cerrando este tipo de análisis que nos facilita aprender la memorización con facilidad de las razones trigonométricas con la tangente, que es la relación existente entre el lado opuesto y el lado adyacente. Y obviamente su inversa, que es la cotangente, será el lado adyacente entre el lado opuesto. Vayámonos ahora a una parte donde podemos nosotros verlo también de igual manera. Veamos acá una relación con un diagrama un tanto más alegre, más dinámico, que nos permite entender el caso del seno. Ahí podemos ver que relaciona al lado opuesto, que es la A, entre la hipotenusa, que es la C. De igual forma podemos hablar del coseno. Recordemos que es el lado adyacente, para este caso B, entre la hipotenusa, que es C. La tangente, que será el lado opuesto entre el lado adyacente, para el caso del diagrama que se nos muestra del triángulo rectángulo, que relaciona al lado A sobre B. La cotangente, como lo dijimos anteriormente, va a ser su inversa, será entonces B sobre A. Y de igual manera la secante, que es la inversa del coseno, pues tendremos a C sobre B, es decir, la hipotenusa sobre el lado adyacente. Y finalmente la cosecante, que relaciona a la hipotenusa entre el lado adyacente. Es decir, el inverso sería el seno. Bueno, toda esta teoría que hemos venido discutiendo, analizando, memorizándonos las diferentes relaciones de los lados, no tendría sentido si no lo lleváramos a la práctica. Y es en este momento donde vamos a hacer uso de todo ese conocimiento de memorización que hemos analizado en las láminas anteriores para llevarlo a la práctica. Veamos un ejemplo. Encontremos los valores de las razones trigonométricas correspondientes al ángulo θ. Recordemos, en este caso, el lado opuesto sería al ángulo θ, es el que está de frente, es decir, el lado con valor de 5, y el lado adyacente que está pegadito, o el lado que está contiguo al ángulo θ, que sería 7. El lado más grande, en este caso la hipotenusa, tiene un valor de raíz de 74. Fácil, ya todos nos memorizamos y nos aprendimos las diferentes relaciones de lados para determinar las razones trigonométricas, y en ese sentido podemos concluir, a partir de estos datos, que la solución entonces sería que el seno nos quedaría de θ raíz 5 sobre raíz de 74. Su inversa, la cosecante, sería raíz de 74 sobre 5. El coseno de θ sería 7 sobre raíz de 74. Su inversa, la secante, raíz de 74 sobre 7. La tangente de θ, 5 séptimos. Y su inversa, la cotangente, sería 7 quintos. Y un ejemplo más.
los valores de las razones trigonométricas, en este caso para el ángulo θ, el lado opuesto raíz de 80, el lado adyacente o pegadito o contiguo, si lo podemos entender de mejor manera, con el valor de 1, y la hipotenusa como el lado más grande con el valor de 9. Similar al ejercicio anterior, al deducir las diferentes relaciones de los lados, podemos concluir con los valores que corresponden a cada una de las razones o funciones trigonométricas. El seno de θ nos quedaría raíz de 80 sobre 9, la cosecante 9 sobre raíz de 80 como su inversa, el coseno de θ 1/9, la secante de θ 9 sobre 1 que equivale a 9, la tangente de θ raíz de 80 sobre 1 que equivale a raíz de 80, y la cotangente, que sería su inversa, sería 1 sobre raíz de 80. Adelante, queridos estudiantes, les dejo el reto de seguir investigando y aprendiendo más sobre las razones trigonométricas. Recuerden, la clave está en saber aprender la relación que existe entre cada uno de los lados y tomando como referencia el ángulo que se esté analizando. Hasta la próxima y nos vemos con otros temas que vamos a continuar apoyándoles en su proceso formativo de primer año de bachillerato general en la modalidad virtual.